Bueno, un saludo. Este es el video 9 del componente digital que está dentro del curso de representación 2. Ya para mostrarles como algunos asuntos finales en lo que tiene que ver con el ejercicio del levantamiento arquitectónico de la planta de la vivienda que cada uno de ustedes habita. Entonces, yo quisiera pues como mencionar varios temas a partir como de las dudas que han surgido en las últimas semanas y algunas cosas que vale la pena pues como precisar. También algunos procedimientos que les van a ayudar pues a agilizar esta parte final del ejercicio. Bien, una pregunta pues que me han planteado es, bueno, ¿cuál es el tamaño de las cosas? Yo muchas de esas cosas las mencioné en el video 7. Voy a ser más específico. ¿Cuál es el tamaño de los círculos de los ejes? ¿Cuál es el tamaño de los símbolos de las ventanas? ¿Cuál es el tamaño del norte? Yo pues ya lo he explicado varias veces. El tamaño de estos elementos, de estos objetos, depende de los textos. Eh, en un texto de este tipo, que es la especificación de una ventana, este símbolo pues tiene varios datos, esos datos tienen unos textos y esos textos tienen un tamaño muy específico que ¿cuál es? Es el mismo de la plantilla. Estos son notas y especificaciones, ¿cierto? Entonces el tamaño es 0.075. Si yo ya tengo los textos, pondré un rectángulo proporcional a esos textos. Este me parece que es un muy buen ejemplo porque es muy compacto, ocupa poco espacio, yo se los he mostrado varias veces, pero pues para que tengan una idea muy precisa de exactamente cuánto mide esto puede medir 0.25, este lado de este símbolo, y este otro lado de este símbolo puede medir alrededor de 0.45, 0.50, ¿cierto? Esas son unas medidas de referencia, pero yo no voy a medir, no voy a revisar, yo pues mirar que esos símbolos estén proporcionados a los textos y que no sean unos rectángulos muy grandes, sino que sean ojalá parecidos a este que es compacto. Ahora, ¿cuánto mide el círculo de relación de los ejes? Pues lo mismo, inicialmente les dije, este texto es un texto que tiene este tamaño .25, que es el mismo tamaño de los nombres de planos, .25. Después de tener ese texto, ya puedo dibujar un círculo proporcional. Este me parece que está un poco grande, pero está bien, podría funcionar. Podría ser un poco más pequeño. Entonces este mide alrededor de 0.6. Puede ser 0.55 seguramente, pero por ahí está más o menos las dimensiones del diámetro de este círculo. Eh, También me han preguntado por el diámetro del norte. Ustedes deben dibujar el norte y pues este que tengo acá me parece que está proporcionado y tiene un tamaño de 1.3. Yo preferiría ponerlo por acá más cerca pues como al título del plano, pero está bien, ya ahí está el título y ya saben el tamaño más o menos. Entre 1 y 1.5 es el diámetro para este círculo del norte y con eso estamos garantizando que tengan el, el tamaño adecuado. Lo mismo con la numeración de las puertas, estos símbolos de las puertas. ¿De qué tamaño es el círculo? De un tamaño proporcional para estos textos que ya lo había dicho, tiene un tamaño de 0.075, que es el tamaño adecuado para notas y especificaciones. Pero seguramente están ansiosos por saber un dato más específico. Este mide 0.27 y con eso queda supremamente bien proporcionado. Miren que el círculo es ajustado al texto y el tamaño de todo pues empieza a ser como muy razonable. Esos tamaños es como el primer tema que yo quería mencionar específicamente pues como de estos símbolos. También me han preguntado por la ubicación de los ejes, dónde se enumeran y cómo se enumeran. Pues hay otra pregunta también con los ejes que es muy común y es ¿a qué le marco los ejes? Yo he estado pues explicando eso en las semanas anteriores. Si es una vivienda de este tipo, claramente se le marcan a las columnas. Los que tengan sistemas estructurales donde no hay columnas y solamente hay muros, tendrán que hacer ese ejercicio de identificar cuáles son los muros que tienen una función estructural. ¿Cómo lo saben? Pues es difícil, pues cada situación es muy diferente, pero en principio hay muros que tienen continuidad en todos los pisos. Eh, Hay muros que son más gruesos que los otros. Muy posiblemente esos serán muros estructurales y a esos habrá que marcarles los ejes. Ese es como el criterio que habría que tener y empezar a mirar, pues, a cuáles muros les marco ejes y a cuáles no. Pero empecemos por eso. Muros que tengan continuidad a lo largo de distintos pisos,
muros que sean más gruesos unos que otros. Los muros más largos también tendrían ejes, los más cortos seguramente no tendrían ejes. Esa es como una guía muy general, pero pues ya lo miraré pues en cada caso. Lo que sí me han preguntado mucho es dónde se ubican los ejes y cómo se enumeran. Acá yo les había mostrado este ejemplo. Este tiene una forma de enumerar los ejes que pues me parece que no está mal, y es que los está numerando a izquierda y derecha y arriba y abajo. Lo que pasa es que le está poniendo acá un 1 y 1' como si fueran secciones, entonces puede ser un poco confuso. Yo había mostrado este dibujo de ejemplo, todo lo tiene muy bien, solo que tiene este detalle y es que al estar los ejes nombrados arriba y abajo, pues se empieza a parecer más como una línea de sección, que es una línea de este tipo. Eso pues ya les había explicado algo de eso, pero quería pues como pues, insistir un poco en esas indicaciones. Entonces, este dibujo, si se entrega así, pues no estaría mal porque lo mostré como ejemplo, pero yo preferiría que se marcaran los ejes de esta manera, ¿cierto? Pues marcándolos a la izquierda y abajo. ¿Y cómo se marcan? Yo también lo he dicho pues en varias clases, se marcan siempre, se ponen números en los ejes que tengan más cantidad. En este caso, por ejemplo, hay más ejes horizontales que verticales. Hay 4 ejes horizontales y hay 3 ejes verticales. Entonces, a los horizontales, como son más, se les ponen números. Esta manera de numerarlos me parece que es muy lógica, es de arriba a abajo, como leemos los occidentales, siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Entonces, esa es una manera pues como ordenada de marcar los ejes. En estos que son los verticales, pues entonces van las letras y de igual forma de izquierda a derecha se van nombrando A, B, C. Esa es una manera pues como muy genérica de marcar los ejes. Entonces, esta es la que yo recomiendo en principio. Bien, yo voy a volver a este ejemplo que quiero pasar a otro tema. Entonces ya vimos esas dimensiones de los símbolos en específico por varias preguntas que me han hecho, y de algunos bloques como el del norte, por ejemplo, y cómo es la numeración de los ejes. Fueron como los primeros temas que vimos. Ahora vamos a ver otro tema que ha surgido en estos días y es una pregunta recurrente. ¿Qué pasa con las líneas de proyección en este caso? Yo me estoy acercando a la proyección, estoy en el modelo y estoy acercándome a la línea de proyección de esta puerta y no la veo punteada. Bueno, me acerqué mucho y ahí sí la estoy viendo punteada, pero la veo punteada con unos tramos de líneas muy pequeños. Entonces me estoy preguntando, bueno, ¿cómo es que deben aparecer esas líneas? Me imaginaría que tendrían que aparecer más grandes, pero yo acá les quiero recordar algo que les había explicado en el video 6 y es esa apariencia de los tipos de línea, las líneas de ejes, las líneas de proyecciones. Necesitamos que la apariencia sea correcta, no en el modelo. Ya no nos interesa que se vea bien en el modelo, pues ya nosotros sabemos que esas son líneas de proyección y estamos pues como muy seguros en el manejo de las capas, pero para yo saber cómo van a salir estas líneas en una impresión, que es lo que finalmente me interesa, tengo que ir a la hoja que tenía configurada y en esta hoja estoy viendo, me estoy acercando un poco, ¿cierto? No tengo activado el viewport y me estoy acercando un poco a, a la puerta y esta puerta tiene, ahí sí veo las líneas punteadas, con unos segmentos mucho más grandes. Entonces esa es la recomendación y es que no se preocupen por la apariencia de las líneas en el modelo, sino en la hoja. Si acá no las estuviéramos viendo bien, pues acá en la hoja tendríamos que modificar el comando LTS, lo repaso una vez más. LTS es Line, Type, Scale, escala de los tipos de líneas, ¿cierto? Voy a darle Enter y está mostrándome la línea de diálogo que en este momento el factor de escala para las líneas es 0.0005. Y con ese factor, miren que las líneas todavía se ven un poco más grandes. Yo lo voy a cambiar solo para que miren qué pasaría si lo pongo en 0.0002. Miren que las líneas de proyección ya tienen unos segmentos un poco más pequeños. Entre 0002 y 0005 se verían bien. Y eso es lo que nos interesa, que en la hoja se vean bien eh, la apariencia pues, de las líneas sea correcta desde la hoja. Eso es como muy importante. Bueno, una salvedad, aquí el semestre pasado teníamos las líneas, esta capa, pues la pusieron en la capa símbolo, pero debería estar en la capa rótulo, ¿cierto? En este caso, pues debería estar en la capa rótulo y la capa rótulo la teníamos con color cian, que era un color, pues,
parecido al azul. Entonces, en este caso, pues fue un poquito distinto. Nosotros en este semestre tenemos estas líneas en la capa la capa de rótulo con color cian. Bien, muy importante eso del factor LTS en la hoja. Importantísimo chequearlos ya antes de imprimir, como se ve acá. Pues cuando digo imprimir es antes de producir el PDF, que es como esa impresión de prueba que hacemos acá en esta hoja. Bueno, entonces vamos a mirar otro tema y es el tema de los bloques. Ha habido muchas preguntas por los bloques. En este momento voy a mirar una muy particular y es cómo es que queda correctamente un bloque de estos. Y me refiero específicamente al sanitario y al lavamanos. Eh, yo lo voy a mirar acá, que creo que aquí lo tengo de una forma correcta. Entonces, cómo voy a revisar yo el archivo que ustedes me van a enviar y cómo lo voy a calificar. Yo recibiré un archivo como esto y cuando voy a mirar lo que voy a hacer es darle doble clic para entrar en el editor y saber cómo está dibujado ese bloque. Y acá en principio estoy viendo una cosa que no está bien y es que este bloque está como con con un nombre que no es el nombre que creamos nosotros, que era el lavamanos o el nombre del bloquecito pues no está correcto, ¿cierto? Entonces eso es lo primero que vería en este archivo. Pues, es un bloque que se creó de una forma automática cuando se pega como bloque, eso no lo vamos, pero hay una forma de producir los bloques de esta forma automática que yo pues todavía no quiero que la conozcan, quisiera que fuéramos juiciosos y lo hiciéramos como lo he explicado. Entonces, lo primero es que el nombre no estaría correcto, pero ustedes ya saben cómo se crean los bloques y nosotros sí tenemos los bloques bien nombrados. Ahora entraré en el bloque y aquí voy a mirar varias cosas. Lo primero, en qué capa están las líneas. Entonces me voy para la pestaña Home y estoy viendo que está en la capa 0. Eso está bien porque yo lo había explicado así en un video anterior. Las líneas, todas las líneas, los arcos y los círculos que componen este lavamanos están en la capa 0. ¿Y en qué capa está el hatch? Está en la capa Amoviachu. Y si me voy a estas propiedades, estoy garantizando que el color está Bilayer. Entonces, eso es lo que yo voy a revisar. Este está correcto. Las líneas y los arcos y los círculos, todos están en la capa 0 y el hatch está en la capa Amoviachu y esa capa y este hatch está en la capa Amoviachu y el color lo tiene Bilayer. Esto siempre lo reviso yo. Ahora, voy a revisar otra cosa. Quiero estar seguro que este estudiante creó la capa Amoviachu con el color 255. Entonces, este está bien, está creada con el color 255, eso es lo correcto. Entonces, este bloque no voy a guardarle ningún cambio, simplemente ya verifiqué que el bloque por dentro está bien dibujado porque tiene las dos capas que debe utilizar, que son la capa 0 para líneas, arcos y círculos y la capa Amoviachu para el sólido, el achurado sólido. Ahora, una cosa muy importante también, ¿en qué capa está el bloque? Cuando yo toco el bloque, me está mostrando que la capa de este bloque es Amovi. Entonces está muy bien, ¿cierto? Porque esa es la capa en la que debe estar el bloque, en la capa Amovi. Lo mismo haré con el sanitario, entraré al bloque, me estaré mirando pues que estas líneas sí sean las líneas, como les dije, en la capa 0, líneas, arcos, todos los objetos pues que no sean el hatch, todos estos elementos de contorno están en la capa 0 y el hatch está en la capa Moviachu y el color está Bailayer, está correcto. No importa si ese hatch por dentro pues está en un solo pedazo o en dos pedazos, es decir, que sea un solo objeto o que sea varios. En este caso, si yo toco esta parte del achurado, pues hay una parte está con un achurado y la otra parte está con otro achurado. Entonces, estoy garantizado, no importa si se hace en uno, en dos, tres o en los objetos que necesiten, el achurado sólido está en todo, por dentro de todo el contorno del sanitario. Esa manera pues de dibujar sería la correcta y es lo que yo espero con los lavamanos y con los sanitarios. Entonces, ¿qué pasa en este otro archivo? Aparentemente tengo lo mismo, usted lo preparé para mostrarles un ejemplo de un sanitario o un lavamanos dibujado. Entonces, voy a hacer lo mismo, voy a revisar tal cual como revisaría yo este objeto. Bueno, una cosa que se me había pasado decirles. Lo primero que yo miro es
Cuando seleccione, quiero ver este punto, que es el pick point, para estar seguro que ustedes le marcaron un punto de inserción al bloque. Y ese punto de inserción, lo más recomendado es que siempre esté en el medio para este tipo de objetos. Entonces, bien, este lavamanos está correcto. Ahora sí, este sí está bien nombrado, dice lavamanos. Voy a entrar al editor a mirarlo. Y voy a mirar las capas en las que está dibujado esto. Y está con la capa Amoviachu. Y voy a mirar en qué color está. Y está Bylayer, el color de ese hatch. Y las líneas están en la capa 0, o sea que este bloque está bien creado. Ahora voy a mirar este sanitario. Le voy a dar doble clic. Aparentemente lo veo igual, ¿cierto? Pues aparentemente se ve muy bien. Tiene el pick point. Le doy doble clic para verlo acá en el editor de bloques. Me parece que se llama sanitario, entonces está bien nombrado. Pero bueno, le voy a dar acá OK. Y estoy viendo acá que este hatch se ve negro. De entrada veo algo distinto. Entonces yo voy a seleccionar esta capa. Miren que en el modelo no nos dábamos cuenta de eso. Nos estamos dando cuenta acá en el editor, en el que nos está mostrando que este hatch está en la capa Amoviachu, pero el color está blanco. Y acá me lo muestra negro, ¿cierto? Porque estamos en el editor de bloques. Y esto es un problema gravísimo porque al imprimir se vería muy mal. Yo no lo voy a corregir todavía. Voy a cerrar aquí el editor de bloques. Voy a descartar los cambios para que veamos eso mismo acá en el layout. Entonces miren que acá en el layout sí me estoy aproximando a algo, y es que desde el layout me estoy dando cuenta que esto se ve distinto al lavamanos. El sanitario se ve distinto al lavamanos porque tiene un hatch con color blanco y no con el color 255. Esto es un error y al imprimir se vería muy mal. Una cosa que se me pasó pues de explicarles cuando creamos la hoja, y lo voy a explicar en este momento, es que podemos configurar esta hoja de manera que nos muestre no los colores de los objetos en el modelo, sino los colores y los calibres de impresión. Les voy a mostrar cómo hacer esto. Es muy sencillo. Teniendo ya la hoja configurada, es muy sencillo de hacer este pasito para que los colores y las líneas se vean muy cercanos a como se vería en la impresión, asignándole pues el archivo CTB que habíamos creado antes. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Recuerden, acá en Layout 1, que es donde tenemos la hoja, le damos botón derecho, buscamos la opción Page Setup Manager, se nos abre esta ventana. Pues aquí simplemente vamos al botón Modify, y esto ya todo lo teníamos configurado, lo habíamos explicado pues con todo el detalle en videos anteriores. Entonces solamente es para mostrarles que cuando ya tenemos asignado el CTB, este es el CTB que yo creé con unos calibres muy similares a como los creamos en este curso, activamos esta casilla, Display Plot Styles. Con esta casilla vamos a poder ver en la hoja cómo se vería ya con la impresión, ¿cierto? Con los calibres y los colores de impresión. Termino acá con OK, termino acá con cerrar. Y miren que ya acá no estamos viendo todos los colores que tenemos en el modelo, sino cómo se vería impreso. Y este sanitario se vería terrible. ¿Por qué? Porque pues yo no quiero que los objetos queden tan pesados en un plano de este tipo, ¿cierto? Estamos hablando de un plano constructivo, un plano con un lenguaje más técnico que expresivo, y lo habitual es que esos objetos tengan menos peso. Acá estaría teniendo más peso visual el sanitario que las propias columnas. Y ahí es donde está el problema de tener sanitarios de este tipo. Entonces, para arreglar esto, pues ya sabemos cómo lo hacemos, ¿cierto? En este caso, habrá distintos casos, pues yo les ayudaré ya durante la semana, pero en este caso lo que tengo que hacer es seleccionar este hatch, y acá en el color del hatch, by layer, y garantizar que esté con la capa Amoviachu, y que esa capa Amoviachu esté con el color 255. Esta es como la explicación de cómo crear los bloques correctamente y que se vean bien. Ahora sí, voy a cerrar el editor de bloques, voy a guardar estos cambios y voy a mirar en la hoja. En la hoja ya todo se ve bien, ¿cierto? Miren que ya el sanitario se ve con un color gris muy clarito. Al imprimir, cuando saquemos el PDF, este color gris va a ser mucho más clarito, ¿cierto? Acá nos lo muestra de esta manera, pero cuando lo vemos así en la hoja, lo estamos viendo correctamente. Entonces ya esto cada vez se ve como mejor, y estamos pues cada vez más seguros de que la impresión en PDF va a resultar muy bien. Bien, otras situaciones que nos podemos encontrar.
Voy a volver acá al modelo y también pues como para solucionar varias preguntas que han surgido con este tema y es, ¿qué pasa con una capa que yo quiero borrar? Por ejemplo, acá tengo en este archivo tengo pues todas las capas de una forma muy juiciosa. Yo estoy viendo que todas se nombraron como se deben nombrar, según lo que he explicado en el curso. Siempre es A, guión bajo y cuatro letras, o estas otras que son más específicas, que tienen dos palabras, cada una de cuatro letras. Esto está claramente configurado todo, pero por aquí veo una capa que nada tiene que ver con esa lógica, que es la capa baños. Eh, yo viendo pues esa capa baños, yo lo primero que quiero hacer es borrarla. Entonces, ¿cómo la borro? Voy a mirar, lo primero que quiero mirar es acá rápidamente. Si me voy a la capa baños, la selecciono y voy a intentar borrarla con este botoncito, que es precisamente este, como eliminar una capa. Y me estoy encontrando con esta situación. Él me está diciendo, AutoCAD, este anuncio que expresa lo siguiente: esa capa que estoy tratando de borrar no se puede borrar. ¿Por qué no se puede borrar? Bueno, por una de estas condiciones. No se puede borrar la capa cero. Uno no puede borrar la capa cero, pero este no es el caso. Ni la capa def points. Eso lo explicaré luego. Esa capa, si alguien la empieza a ver por ahí, esas capas no se pueden borrar. No se puede borrar la capa que esté activa. Si tuviera la capa baños activa, tampoco la podría borrar, pero ya sé que no es ese caso. Y no se pueden borrar capas que estén contenidas en algunos objetos. Por ahí viene el asunto, ¿cierto? La capa baños está en esta condición, porque está en una capa que está en un objeto. Yo quisiera borrarla, pero no la puedo borrar. No la puedo borrar. ¿Por qué? Porque hay objetos en esa capa. Y esos objetos pueden ser los que tengo acá visibles o pueden ser inclusive bloques que ya pues, no los tenga acá visibles en el modelo, no los tenga puestos, pero que están creados. Entonces hay que tener cuidado con esto. En este caso nos está pasando eso. La última opción es solamente cuando usamos referencias externas. Eso todavía no lo hemos visto. Entonces acá yo estoy seguro que esta capa que quiero borrar no es la capa 0, no es la capa def points. Esa capa no está activa. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que tengo esa capa, la estoy utilizando en algún objeto. Entonces yo voy a cerrar esto y voy a investigar un poco más. Yo quiero saber más sobre esa capa baños, dónde está. Entonces voy a hacer algo y es que la voy a activar. Esto pues como que se me ocurre, que es como el chequeo que uno puede hacer primero, es voy a dibujar una línea que esté en la capa baños, simplemente para hacer este chequeo. Y voy a aislar esta capa con un comando que no hemos visto. Es que permite como que AutoCAD apague todas las capas de este archivo menos una que yo seleccionaré, ¿cierto? O varias, ¿cierto? Las que yo seleccione. Ese comando se llama LAY ISO. La ISO, pues por decirlo de alguna forma rápida, la ISO nos va a permitir eso, aislar capas. Entonces, para eso es importante que todos aprendan a utilizar este comando que lo utilizaremos bastante y es, llamo al comando layizo así escribiendo layizo, enter, y el programa me empieza a pedir que seleccione los objetos, pero antes de hacer esto, como la gran mayoría de ustedes van a utilizar por primera vez este comando, debemos configurar el comando por acá con esta opción settings. Entonces le tenemos que dar clic acá en settings y él nos muestra dos opciones, ¿cierto? La pregunta es esta: ¿qué pasa con los objetos que no son los que yo quiero aislar? Los demás objetos, no los que quiero aislar, sino los demás. La primera opción es off, es que los apaga completamente. La segunda opción es que los bloquea y los pone como claritos. No vamos a usar la segunda opción, sino la primera, off, que las capas que yo no seleccione se apaguen. Listo, ahora sí, bueno, le doy enter acá y voy a seleccionar esta línea que está en la capa baños. Y AutoCAD lo que hizo fue apagar todas las demás capas. Miren que acá estamos viendo este símbolo que es como un bombillito. Nos está mostrando que todas las capas están apagadas salvo la capa baños. Listo. Pero yo pues le voy a dar doble clic en el scroll, doble clic en la rueda del mouse, me hace encuadrar como todos los objetos que yo tengo acá
en esta ventana y yo pues lo único que veo es esta línea. No tengo ningún objeto aparte de esta línea en esa capa. Bien, entonces ya hice el chequeo que quería hacer. ¿Había algún objeto acá visible en esa capa? Y no lo encontré, pero aún así no lo puedo borrar. Entonces lo que voy a hacer es volver a encender las capas, todas, con el comando Layon, Layon. Este comando permite como que todas las capas que estaban apagadas se enciendan, pues que en realidad que todas las capas queden encendidas. Entonces simplemente escribimos la Layon, Layon, Enter y todas las capas se encienden. Entonces, ¿cómo terminamos de solucionar este problema de esa capa baños que pues no la puedo borrar? Entonces, lo primero es, ya hice el chequeo, voy a volver a alguna capa, por ejemplo, a la capa de cotas, a cualquier capa distinta a esa, y les voy a mostrar cómo podemos borrar esa capa baños, en este caso en particular. Bien, entonces en este caso que tenemos un objeto o una capa en la que pues sabemos que está en un objeto, pero no sabemos cuál es ese objeto. Y por ejemplo, ahorita que veíamos que de pronto hay unos bloques por acá que no están creados con el nombre correcto, eso lo podemos chequear con el comando insert y acá estoy viendo que hay unos bloques que también quiero borrar. Este tipo de cosas, bloques que no deseo, estos dos, tengo como repetido el sanitario y el lavamanos, uno correcto y otro incorrecto. El correcto está puesto en el dibujo, el incorrecto no lo estoy utilizando. Lo mismo que la capa que veíamos ahorita, la capa baños, que es como el ejemplo que les estoy poniendo. Entonces estoy viendo que en este dibujo tengo como capas y bloques que quisiera borrar, pero pues no me deja borrarlos de la manera habitual, pues la forma fácil que es por acá con el icono de borrar capa. Entonces, para solucionar ese tipo de situaciones, tanto bloques como capas que quiero borrar, que ha sido pues como una duda reiterada, utilizaremos el comando purgar, que es simplemente PU. Este comando nos permite depurar objetos, sobre todo todo ese tipo de objetos que no estoy utilizando en mi dibujo. Hay que tener cuidado con algo y es que cuando lo utilicemos ahorita vamos a empezar a chequear ítem por ítem cuál vamos a purgar y cuál no. Si uno se pone a purgarlos todos, es posible que tenga algún bloque que lo creó, pero que no lo esté utilizando en este momento y que se borre accidentalmente en ese purgado. Entonces sí que tener cuidado y chequear cada ítem que se esté purgando, que se esté depurando. Y hay muchos objetos. Miren que acá cuando entramos a esta ventana de purgar, pues hay como muchos tipos de objetos que se pueden purgar. Y lo que hace eso es como limpiar esas basuritas o esas cosas que finalmente le ponen peso al archivo, hace que no sea como muy ordenado, pues por ejemplo este tema de los bloques y con las capas, porque empiezan a aparecer como capas ajenas a la metodología de dibujo que hemos tenido. Entonces para todas esas situaciones vamos a utilizar este comando de purgar. Y como les digo, pues se van a borrar las capas y los bloques, que es lo que queremos hacer en este momento, que no se están utilizando. Es así de sencillo. Capas y bloques que no estoy utilizando se borran por acá con purgar. Entonces simplemente le voy a dar acá clic en este botón, purgar todo, y me va a empezar a mostrar ítem por ítem cuáles son los que se pueden borrar o los que uno pues como que desea depurar y esa depuración es que se eliminan. Me está mostrando un bloque, yo sé que este bloque no lo estoy utilizando. Entonces, ¿qué quiero? Quiero borrarlo. Entonces voy a dar la primera opción, purgar este ítem, porque este bloque nombrado de esta forma ya sé que no es el que yo quiero tener en mi archivo, entonces lo purgo. Y con eso sé que lo voy a eliminar. Otro bloque también con un nombre extraño, voy a darle clic acá otra vez, purgarlo. ¿Para qué? Para eliminarlo. Por acá hay otro bloque con otro nombre extraño. No se está utilizando, lo voy a purgar. Y hay una serie de puertas. Estas puertas, si tengo dudas, puede ser que las tenga creadas en mi archivo, pero de pronto se me borra algo que yo no quiero. Entonces le doy en esta última opción, es como saltémonos este ítem. Lo mismo este, otro bloque que se llama puerta, que lo creamos en el curso. Entonces este no lo purguemos, saltémoslo. Otro más, nos lo saltamos. Aquí ya empezó a preguntar por estilos de cotas. Este en particular no lo estamos utilizando, no lo queremos, borrémoslo con purgar.
El estilo de cota anotativo no lo vemos en este curso, lo podríamos borrar. Cada quien tendrá situaciones muy distintas, pero este ejemplo puede ser útil para todos, ¿cierto? Estoy dándole purgar a todos los estilos de cota. Por acá en este punto estamos viendo cada estilo de cota que no se está utilizando, si lo purgamos o si no. Y ya llegamos a este que es dim 1, este sí lo creamos nosotros, entonces no lo quiero purgar. Me los voy a saltar. Este también, todos estos que se llaman dim y después aparecen números son los que creamos en el curso, entonces todos estos me los voy a saltar. ¿Para qué? Para no borrarlos, estos sí los quiero conservar. Entonces miren, bloques, capas, estilos de cotas, todos se pueden chequear por acá con este comando purgar. Aquí llegué a otra que se llama ISO 25, yo no la quiero, la voy a purgar. Eh, Tipos de línea, puede ser que yo tenga en este dibujo unos tipos de línea que no estoy utilizando, pero por ejemplo los tipos de línea sí quisiera conservarlos, entonces también voy a saltarme los tipos de línea. Esto no tengo ni idea qué es, entonces lo voy a saltar porque de pronto meto las patas y borro algo que no es. Pues es más o menos la lógica al aplicar este comando, chequear pues uno por uno y tratar de no borrar algo que yo necesite luego. Aquí hay un estilo de texto anotativo, no lo necesitamos. Un multilíder anotativo tampoco. Y llegamos al punto que queríamos llegar. Ahora empezamos a mirar capas y nos encontramos con la capa baños, que es la capa que no queríamos. Ya pudimos con el comando purgar, pudimos borrar unos bloques que no estábamos utilizando y que estaban nombrados de cualquier manera, no pues como lo hacemos en el curso. Hemos visto unos estilos de cota que tampoco queríamos borrar porque los habíamos creado en el curso, esos no los purgamos. Otros que sí los purgamos porque no los utilizamos, son como los estilos estándar, esos no los utilizamos y esos los borramos. Y en las capas, solamente tenemos una capa que queremos eliminar, que es la capa baños. Entonces miren que ahorita habíamos encontrado que no podíamos borrar esa capa, pero ahora ya sí es posible, nos está dando la opción de purgarla. Y ya con eso terminamos de usar el comando purgar. Voy a cerrar y voy a verificar acá que no tengamos la capa baños y efectivamente ya así quedó borrada. Entonces el comando purgar pues se utiliza para muchas cosas. Una de las ventajas que tiene es que cuando uno purga logra pues como mermarle peso al archivo, pero sobre todo pues desde mi punto de vista es para ser ordenado, ¿cierto? Como para que no tengamos objetos que no estemos utilizando o que no vayamos a utilizar nunca como ajenos a la lógica del curso, capas y bloques que no queremos tener, los podemos eliminar por ahí con el comando purgar. Es un comando pues que es muy útil y creo que lo van a necesitar pues en esta parte final del curso, pues a raíz de lo que me he encontrado en las clases. Eh, Bien, yo creo que pues de esta manera ya eh, quedan abordados como los aspectos finales de este levantamiento. Es importante que revisen pues en la hoja que todo pues quede bien, que tenga una buena apariencia y ya después sí produzcan el PDF. Entonces, todas estas recomendaciones son indispensables pues para poder finalizar adecuadamente el ejercicio. Para terminar, solo una situación final que me han preguntado y es qué sucede con las capas, porque en algunos casos han encontrado que, por ejemplo, en el modelo se ven todos los objetos, pero en la hoja, en el layout, algunos objetos no aparecen. Esta duda ha sido pues más bien poco común, pero ha aparecido. En estos casos es muy importante que revisen las propiedades de capas y que revisen todos los iconos. Entonces voy a explicar muy rápidamente esto para que lo tengan presente, ¿cierto? Hay tres iconos iniciales en cada capa que son el primero es para encender o apagar las capas, que ese es como este bombillito. El segundo es como para congelarlas o descongelarlas. En apariencia sería igual, pues cuando ustedes apagan una cota o cuando la congelan, aparentemente se ve igual, pero yo no recomiendo congelar capas. Yo preferiría que las apaguemos, no vamos a congelarlas por una razón. Cuando las apagamos es porque queremos no verlas por un tiempo y eso es como temporal. En cambio, cuando las congelo,
es una cosa un poco más definitiva. No congelemos capas, simplemente trabajemos con el encender o apagar las capas. Y hay otro icono que es como un candado. Este candado me está diciendo que la capa está desbloqueada, así cuando el candado está abierto. ¿Y eso qué quiere decir? Que la capa pues es visible y yo la puedo manipular todos los objetos que están en esa capa. Si yo bloqueo una capa, ya no puedo borrar objetos que estén en esa capa ni moverlos, que quedan visibles pero quedan bloqueados, es decir, los veo pero no los puedo manipular no los puedo manipular de ninguna manera, ni los puedo borrar. Eso es muy importante. Y en esa situación que contaba ahorita, y es, tengo objetos en el modelo, que los veo en el modelo, pero no los veo en el layout, es importante que revisen estos iconos finales, en donde hay un icono que nos muestra si esa capa se puede imprimir o no, y aparece este otro icono que hace referencia como al congelado de esa capa, que yo lo que sugiero es que nunca lo modifiquen, ¿cierto? Déjenlo como aparece por defecto. También deberían chequear, si están dentro de la hoja, deberían chequear hacia la derecha que estos iconos estén todos iguales como venían por defecto, no manipular ninguno de esos iconos. Ese sería como el motivo por el que algún objeto que está en el modelo no se vea en el layout. Es porque en las propiedades de capa se ha manipulado alguno de estos dos iconos. Y es o que se pueda imprimir o que quede pues como eh, bloqueado en el viewport. Esa es como la solución. Si les pasó esto, entonces pues se devuelven al modelo. eh, Simplemente estando acá pues van a configurar todo bien, que esto no esté así, ¿cierto? Como bloqueado para imprimir, sino que esté así como están todas las demás capas y que no esté así como con este simbolito, sino que esté descongelado como todos los demás, ¿cierto? Esa es como la recomendación. Si después de hacer esto vuelven a la hoja y todavía siguen faltando objetos, lo mejor es volver a hacer el viewport, ¿cierto? Que tampoco tarda mucho. Esa es como la manera de solucionar esa última situación. Bueno, todas estas recomendaciones son como para que las tengan muy presentes pues en la parte final del ejercicio. Aquí lo único que falta es pues hacer el PDF, pero ya lo he mostrado pues en 2 ocasiones y por eso no lo repetiré. En clase en todo caso pues solucionaré como todas las dudas que se presenten adicionales a estas y bueno, ya con eso pues finalizaríamos el ejercicio que llega pues concluye esta semana. Nos vemos.